Ya. Entonces, ¿siguen conectados? A ustedes les voy a terminar de explicar esto porque justamente esta información necesitan un poquito para hacer lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿ya? Entonces, eh, la proporción fenotípica y la proporción genotípica que Mendel obtenía haciendo los autocruces son diferentes, porque si bien fenotípicamente tienen 3 de 4 individuos que presentan flores púrpura, de estos 3 individuos, solamente uno es homocigoto para la condición dominante. Estos 2 individuos de aquí son individuos que son heterocigotos, en los que la condición recesiva está enmascarada por el color púrpura que es dominante. Entonces, al cruzar estos individuos, en la siguiente generación, ¿no es cierto? Nosotros volvemos a recuperar esta proporción de 3 a 1, una flor blanca y 3 púrpuras. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos indica que estos 2 individuos son heterocigotos y entonces en la F2 el genotipo es diferente. Tenemos un cuarto de individuos dominantes homocigotos, un cuarto de individuos recesivos homocigotos y un medio de individuos que son heterocigotos y tienen blanco y púrpura, pero el que se expresa es el púrpura, ¿ya? Entonces, estos cruces que Mendel hizo son importantes porque permitieron generar, ¿no es cierto?, eh, una serie de hipótesis que explican la herencia de estos rasgos, ¿ya? Entonces, en el caso de Mendel, él no habló de genes, habló de rasgos. Entonces, estos rasgos estaban para él determinados por pares, ¿no es cierto?, de unidades físicas discretas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que él ya se dio cuenta que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, pares de cromosomas homólogos, pero que en cada uno de los cromosomas homólogos, ¿no es cierto?, estos rasgos estaban presentes en distintas variantes y que estas variantes, ¿no es cierto?, podían ser dominantes o podían ser recesivas. Entonces, en el caso del color de las flores, había 2 alelos, el alelo blanco y el alelo púrpura, pero que tenían capacidad de expresarse de manera distinta. El alelo blanco era enmascarado, ¿no es cierto?, por el alelo púrpura, y este alelo blanco no se perdía en los individuos heterocigotos, sino que permanecía, ¿no es cierto?, presente en el genoma, ¿ya? Entonces, esto deriva en una cosa que es fundamental para todos los procesos de genética que nosotros conocemos hasta el día de hoy, y es que los pares de genes que están presentes en cromosomas homólogos en el momento de la formación de gametos se distribuyen, ¿no es cierto?, de manera equitativa entre los gametos y entonces cada gameto hereda una sola versión para un gen determinado y esto es lo que se conoce como la ley de segregación de Mendel, ¿ya? Los 2 alelos de un mismo gen se van a separar el uno del otro durante los procesos de meiosis y luego por el proceso de fecundación, ¿no es cierto?, son capaces de ser heredados al cigoto y entonces el cigoto hereda un alelo del padre y un alelo de la madre, ¿ya? Y básicamente otra cosa que Mendel determinó con sus experimentos es que la distribución de los cromosomas de los gametos durante la meiosis, o sea, lo que pasa en la alineación de los cromosomas en la placa metafásica 1 y en la placa metafásica 2 son eventos que ocurren completamente al azar. No hay nada que determine que un alelo determinado se va a ir para un lado o para el otro. Es simplemente una distribución aleatoria de los alelos en los gametos, ¿ya? Entonces, esto se entiende un poquito mejor cuando pensamos en la formación de gametos, que es lo que ustedes ya vieron la clase pasada, ¿no es cierto? Nosotros, a partir de individuos parentales, ¿no es cierto?, podemos obtener gametos. Y
Si es que los individuos son homocigotos para una condición en particular, para un gen, como en este caso el gen A, los gametos que este individuo va a producir son gametos que son 100% iguales. O sea, como es homocigoto, tiene el mismo alelo para un determinado gen en sus dos cromosomas homólogos. Entonces, como los cromosomas homólogos se separan durante la meiosis, cada gameto va a heredar exactamente la misma versión, el mismo alelo, ¿no es cierto?, para ese gen. Pero en el caso de un individuo heterocigoto, este individuo heterocigoto tiene en su genoma, ¿no es cierto?, dos versiones distintas para un mismo gen. Tiene el alelo dominante y tiene el alelo recesivo. En el momento en que esta célula entra en meiosis, ¿no es cierto?, los gametos que se van a generar son gametos que ya no tienen el mismo genotipo. Tenemos gametos que van a tener el alelo dominante y gametos que van a tener el alelo recesivo, y la proporción de estos es justamente un medio, o la probabilidad de obtener gametos con el alelo dominante o el alelo recesivo es de 50% para cada una, ¿ya? Entonces, cuando traducimos esto a los experimentos que hizo Mendel, donde él lo que hizo es que los individuos de cada una de las generaciones que formó se autofecunden, en esta diapositiva de aquí yo les tengo puestos el tipo de gametos que estos individuos pueden generar. Entonces, cuando tenemos los parentales puros, ¿no es cierto?, los parentales puros pueden generar gametos, espermatozoides y óvulos, ¿no es cierto?, donde está presente, en el caso de los individuos púrpura, el alelo púrpura en los dos. En el caso de los parentales blancos, tanto los espermatozoides como los óvulos van a tener el alelo recesivo blanco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros cruzamos estos dos tipos de progenitores? Entonces, yo voy a cruzar un espermatozoide de aquí con un óvulo de acá y un espermatozoide de aquí con un óvulo de acá con un espermatozoide, ¿ya? Entonces, aquí está mi cruce. Espermatozoide púrpura, óvulo blanco, o espermatozoide blanco y óvulo púrpura. Y entonces, fenotípicamente yo tengo individuos, ¿no es cierto?, que son heterocigotos, pero que presentan la condición dominante púrpura, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos individuos heterocigotos, ¿qué tipo de gametos pueden producir? Estos individuos heterocigotos pueden producir espermatozoides o granos de polen, ¿no es cierto?, que tienen el alelo púrpura, y espermatozoides que tienen el alelo blanco. Y también tienen óvulos, ¿no es cierto?, que van a producir el alelo púrpura y óvulos con el alelo blanco. Entonces, en el momento en que yo cruzo los espermatozoides y los óvulos provenientes de este individuo con los gametos, ¿no es cierto?, provenientes del mismo individuo, pero del sexo opuesto, entonces yo obtengo estas posibilidades de cruce, ¿ya? Tengo, por ejemplo, espermatozoide púrpura con óvulo púrpura, espermatozoide púrpura, óvulo blanco, espermatozoide blanco con óvulo púrpura y espermatozoide púrpura blanco con óvulo blanco. Fenotípicamente, ¿no es cierto?, este es homocigoto dominante púrpura, este fenotípicamente se ve púrpura, pero es heterocigoto. Este fenotípicamente es púrpura, pero también como tiene el alelo púrpura aquí, es púrpura. Y este de aquí, ¿no es cierto?, como tiene la condición homocigótica recesiva, es blanco. Entonces, así recuperamos las proporciones fenotípicas que veía Mendel en la F1, que es de 3:1, pero genotípicamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un cuarto de individuos homocigotos dominantes púrpura, un cuarto de individuos homocigotos recesivos blancos y un cuarto más un cuarto de individuos heterocigotos
con el fenotipo púrpura. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces aquí justamente vemos, ¿no es cierto?, los resultados de el cruce de esta primera generación F1. Estos son los resultados de la F2, ¿ya? Entonces, ahí justamente eso es la base, ¿no es cierto?, de lo que nosotros ahora ya directamente podemos expresar, no a nivel de rasgos, pero a nivel de genes, ¿no es cierto? Entonces, en genotipos, nosotros vamos a poder tener genotipos que son homocigotos o genotipos que son heterocigotos. Fenotípicamente va a depender, ¿no es cierto?, ya de el gen en particular y de los tipos de dominancia que existan para esos genes, ¿ya? Por ahora, Mendel, ¿no es cierto?, trabajó solamente utilizando un rasgo y rasgos que eran claramente dominantes o recesivos, pero ya vamos a ver en un ratito que ese generalmente no es el caso, ¿ya? Entonces, para resolver estos problemas, lo que generalmente se utiliza es los cuadros de Punnett, ¿ya? Entonces, el cuadro de Punnett es un método un poco gráfico, si se puede decir, que nos va a ir permitiendo a nosotros predecir los genotipos y los femenotipos de la descendencia de un organismo, ¿no es cierto? Y las proporciones que va a tener la descendencia desde el punto de vista fenotípico y genotípico en base a la teoría de las probabilidades. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que aquí tenemos una flor, ¿no es cierto?, que en este caso tiene la capacidad de producir gametos, óvulos y espermatozoides, ¿ya? Esta flor es una flor que es heterocigota dominante. Entonces, esta flor va a generar óvulos o espermatozoides que en una proporción de un medio puede generar óvulos blancos o óvulos púrpuras y espermatozoides blancos y espermatozoides púrpuras, ¿ya? Entonces, en el cuadro de Punnett nosotros ponemos en el un lado los óvulos, en el otro lado los espermatozoides con sus respectivos alelos y simplemente tenemos que ir cruzando cada fila y cada columna. Entonces, aquí púrpura con púrpura nos da una flor púrpura con este genotipo determinado. Aquí este óvulo recesivo blánculo con este espermatozoide dominante púrpura nos da una flor fenotípicamente púrpura, pero genotípicamente heterocigota, ¿no es cierto? En este caso, si cruzo este con este, es el mismo caso que el anterior. Tengo un individuo que es heterocigoto con un fenotipo púrpura dominante, y si cruzo este óvulo recesivo blanco con este espermatozoide recesivo blanco, obtengo, ¿no es cierto?, este individuo recesivo genotípicamente homocigoto para el gen recesivo. Y entonces yo recupero así mis proporciones fenotípicas, un cuarto, un cuarto, un cuarto, o sea, 3 de los individuos son púrpuras, 1 es blanco, y recupero, ¿no es cierto?, un cuarto de mis individuos homocigotos dominantes, un cuarto de mis individuos homocigotos recesivos, un cuarto heterocigoto, un cuarto heterocigoto, sumo estos dos y me da justamente un medio, ¿ya? Así es como elaboro yo mi cuadro de Punnett. Para cuando solamente estoy trabajando con una condición. Entonces, esto puede permitir que yo poco a poco vaya reconstruyendo, ¿no es cierto?, cuáles son las proporciones que tienen que ir apareciendo. Acuérdense que luego Mendel lo que hizo fue autopolinizar, ¿no es cierto?, estos individuos para obtener la F3. Y en la F3 él obtuvo individuos que eran homocigotos, ¿no es cierto?, dominantes, homocigotos recesivos, y luego obtuvo 3 individuos, ¿no es cierto?, 2 individuos que justamente dieron como resultado este tipo de cruces. Ya, el cuadro de Punnett es una herramienta que es súper útil porque, por ejemplo, nos permite a nosotros identificar el genotipo
de un individuo que presente la condición fenotípica dominante. Entonces, este individuo que presenta un fenotipo dominante genotípicamente puede ser o homocigoto dominante o heterocigoto. Para saber qué genotipo tiene, yo lo que puedo hacer es cruzarle con un individuo homocigoto recesivo y analizar los resultados que yo obtengo después del cruce. Si es que después del cruce yo obtengo, ¿no es cierto? Analizando los gametos que yo voy a obtener, ¿no es cierto? De cada uno de estos dos individuos, este individuo tiene la capacidad de generar gametos, ¿no es cierto? Espermatozoides que solamente, que pueden ser, ¿no es cierto? Que tienen el alelo dominante o puede generar espermatozoides que tienen el alelo o dominante o recesivo si es que fuera heterocigoto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos si estos se cruzan con los óvulos, ¿no es cierto?, de un individuo que es recesivo? Este individuo recesivo va a generar solamente óvulos blancos. Si este individuo es homocigoto dominante, en mi generación obtenida del cruce, yo voy a obtener individuos que son completamente púrpuras, ¿ya? Porque entonces todos los gametos, ¿no es cierto?, todos los gametos que este individuo genera, ¿no es cierto?, son espermatozoides con el alelo dominante, entonces el alelo blanco se enmascara completamente luego del cruce. Pero si este individuo es de heterocigoto y yo cruzo estos espermatozoides con óvulos, ¿no es cierto?, de un individuo que es homocigoto recesivo, en mi generación obtenida, yo recupero individuos que tienen el fenotipo blanco, ¿no es cierto? Porque sí voy a tener individuos que genotípicamente sean homocigotos recesivos, ¿ya? Entonces, así yo puedo llegar a saber el genotipo de este individuo púrpura si es que yo no lo conozco, ¿ya? Entonces, es un método súper útil, un poco como para ir determinando cuál es el genotipo de individuos que presentan la condición dominante, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a la herencia de una sola característica. Mendel luego fue complicando sus experimentos y trabajó con más de un rasgo a la vez. Para hacer esto, lo que él utilizó en este caso ya no fueron las flores, sino las semillas. Y yo les había mencionado que Mendel trabajó con semillas que eran completamente redondas y lisas o completamente arrugadas. Y él se dio cuenta que las semillas que eran redondas y lisas, ¿no es cierto? Él trabajó con, él trabajó con semillas que eran redondas y lisas, pero además que el interior, ¿no es cierto?, de la semilla era de color amarillo y trabajó con semillas que eran arrugadas, ¿no es cierto?, y deformes que presentaban el interior de la semilla de color verde, ¿ya? Esos son sus parentales puros, ¿ya? A partir de estos parentales puros, Mendel obtuvo gametos, ¿no es cierto?, para que estos puedan pasar por el proceso de fertilización y así obtener una generación F1. Y en esa generación F1, Mendel obtuvo individuos que tenían la semilla completamente amarilla, pero además redonda y lisa, ¿ya? Entonces aquí él vio que la condición, ¿no es cierto?, de arrugada y la condición de color verde de la semilla eran dos condiciones que básicamente desaparecían en la primera generación. Esto le permitió a Mendel postular lo que ahora conocemos nosotros como la ley de segregación, que yo les expliqué hace un ratito, que es la ley que nos dice que caracteres que se encuentran en cromosomas distintos van a ser heredados de manera independiente. Entonces,
La característica de color de la semilla está codificada en un cromosoma, ¿ya? Y la característica de forma de la semilla está heredada en otro cromosoma, ¿ya? Y entonces las proporciones en las cuales se hereda cada una de estas características van a ser las mismas proporciones de la herencia de caracteres como los que vimos de color de la flor, sino que aquí hay que ir un poquito trabajando con la ley de probabilidades porque entonces ya nosotros no estamos trabajando solamente con un. Espérame un ratito. Ahí sí me escuchan. Sí, profe. Ya se murieron mis audífonos. Ya. Les decía que entonces cada una de estas características, tanto el color como la forma de la semilla, se van a heredar en las mismas proporciones que vimos que se heredaban los caracteres como los de la flor, ¿ya? Para esto, de todas maneras, Mendel hizo unos experimentos que le permitían tener ciertos conocimientos previos. Mendel sabía que en las semillas el color amarillo era dominante sobre el color verde y que en cuanto a forma, la forma redonda era dominante sobre la forma arrugada. ¿Ya? Entonces, él lo que hizo fue plantear, ¿no es cierto?, cómo cada uno de estos distintos individuos con estas características combinadas de color y forma de la semilla podrían heredar, ¿no es cierto?, sus posibles gametos y así ir definiendo, ¿no es cierto?, las posibles combinaciones de cromosomas que se heredaban en las plantas en cada una de las generaciones. Entonces, aquí sí tenemos que integrar un poquito este tema de la herencia con lo que ustedes vieron que ocurre en la meiosis, ¿ya? En la meiosis, en la primera metafase, los pares de cromosomas homólogos se alinean en la placa metafásica, ¿no es cierto?, al centro. Y aquí sí va a depender un poco de las posibles combinaciones de alineación que ustedes tengan para el número de cromosomas o genes con los que ustedes estén trabajando. Entonces, cuando Mendel cruzó estos dos tipos de individuos, ¿no es cierto? Él obtuvo individuos que eran heterocigotos dominantes al 100%, ¿no es cierto? Individuos con semilla lisa y amarilla, ¿ya? ¿Qué tipo de gametos pueden generar estos individuos? El rato de la meiosis. Estos individuos del rato de la meiosis podían generar dos tipos distintos de arreglos de cromosomas homólogos alineados en la metafase. Entonces, si ustedes se fijan en este cuadrito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que en este caso, ¿no es cierto?, las posibles combinaciones de cromosomas en donde están las distintas características de color y de forma de la semilla pueden alinearse, ¿no es cierto?, así, o podemos tener esta otra versión de alineamiento, ¿no es cierto?, en donde están como cruzados. Y esto en el momento ya de generar, ¿no es cierto?, las células hijas que van a entrar a la metafase 2, provoca distintas combinaciones en el momento en que se separan las cromátidas hermanas. Entonces, aquí, cuando los cromosomas homólogos, ¿no es cierto?, se separan un poco sin combinar los colores, ¿ya? La combinación de colores nos indica de qué padre viene. Los rojos vienen del parental, digamos, del espermatozoide, y los azules vienen del óvulo, ¿ya? Entonces, cuando los cromosomas que vienen del óvulo y los cromosomas que vienen del espermatozoide, ¿no es cierto?, se alinean todos de esta manera, en el momento de generar los gametos, ya luego de la segunda fase de la meiosis, nosotros obtenemos gametos que son homocigotos para los dos genes, ¿ya? Pero cuando los gametos que vienen de los óvulos y de los espermatozoides se alinean en la primera fase de la metafase de esta manera, así cruzada,
en el momento que las cromátidas hermanas se van separando, las cromátidas hermanas justamente generan, ¿no es cierto?, las diferentes combinaciones que tenemos que generan a los individuos heterocigotos, ¿ya? Sí está claro, ¿no es cierto? Si ven como justamente están como cruzaditos aquí los colores, ¿ya? El alineamiento de los cromosomas homólogos en la metafase es diferente. Yo voy a tener aquí, ¿no es cierto?, alineados de un lado los cromosomas que vinieron de la madre del un lado y los cromosomas que vinieron del padre del otro lado y se van a separar, ¿no es cierto? Y aquí en cambio tenemos un cromosoma del padre, uno de la madre, uno del padre, uno de la madre y al momento de dividirse se dividen y generan ya esta división así como combinada. Cuando las cromátidas hermanas se separan, obviamente, entonces vamos a terminar con individuos que son heterocigotos porque heredan una cromátida de cada uno de los cromosomas homólogos y en este caso, ¿no es cierto?, cada uno de los cromosomas homólogos venía de gametos distintos, ¿ya? Entonces, esta es la proporción que Mendel recuperó cuando cruzó individuos que tenían variaciones para características distintas, ¿ya? Entonces, estos gametos, nuevamente, cuando se cruzan para generar ya una segunda generación, aquí es donde Mendel en la segunda generación vuelve a recuperar individuos que presentaban las condiciones recesivas. Presentaban semillas amarillas lisas, semillas verdes lisas, semillas rugosas amarillas y semillas rugosas verdes. Esta es la condición, ¿no es cierto?, completamente recesiva para las dos características. Esta es la condición homocigota para las dos características y estos dos fenotipos de aquí son fenotipos intermedios que generan, ¿no es cierto?, que son dominantes para la una característica y recesivos para la otra y viceversa, ¿ya? Entonces, esta proporción, Mendel repitió nuevamente estos experimentos una y otra vez y esta proporción se repetía y se repetía y se repetía. Entonces, cuando nosotros tenemos el caso de herencia de rasgos múltiples, o sea, ya no estamos trabajando con una sola característica, tenemos que un poco hacer el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Determinar qué gametos podemos generar teniendo en cuenta que los gametos se heredan en el mismo cromosoma, en cromosomas distintos, perdón. Vemos, ¿no es cierto?, cuál es el fenotipo de los individuos que se obtienen en la generación F1 y sacamos, ¿no es cierto?, los gametos posibles que podemos obtener de esta generación F1, asumiendo que los genes están en cromosomas distintos. Como los genes están en cromosomas distintos, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener óvulos, en este caso, ¿no es cierto?, que son lisos y amarillos, que son lisos, que son lisos y amarillos, ¿no es cierto? O podemos tener individuos que son, ay, ¿cómo se llama? Rugosos y verdes o rugosos y amarillos. Y finalmente tenemos individuos, ¿no es cierto?, que son rugosos y verdes al 100%. Entonces, esto está dado por las distintas combinaciones de gametos que podemos tener. Podemos tener amarillo y rugoso, amarillo y liso, amarillo y rugoso, amarillo y rugoso y verde y rugoso en este caso, ¿ya? Y los espermatozoides, a su vez, también pueden ser amarillo y liso, amarillo y rugoso, verde y liso y verde y rugoso. Entonces, cuando vamos cruzando estos distintos genotipos, es que ya fenotípicamente, ¿no es cierto?, podemos ver cómo se expresan y entonces así recuperamos la proporción de Mendel que obtuvo en F2, que nos indica que solamente uno de 16 individuos va a presentar la condición homocigótica recesiva,
9 de los individuos son homocigotos dominantes para las dos condiciones dominantes y luego 3 de los 16 individuos van a ser dominantes para la una condición y recesivos para la otra, y los otros 3 van a ser dominantes recesivos para la primera condición, que en este caso es el color, y en cambio van a ser recesivos para el color de la semilla. Entonces, cuando tenemos alelos que se segregan de manera independiente porque están en cromosomas independientes, entonces eso necesita ser justamente convertido, ¿no es cierto?, en probabilidades para cada uno de los gametos que se van a obtener, en lugar de hacer un cuadro simple en donde asumimos que estos dos genes se heredan juntos, ¿ya? Esto de aquí es un poco como la manera incorrecta de predecir cuál sería la descendencia, porque no toma en cuenta la independencia de la distribución de estos caracteres porque están en cromosomas distintos, ¿ya? Entonces, esto va a estar dado justamente porque los genes están presentes en cromosomas diferentes. Pero ¿qué pasa con genes que están presentes en un mismo cromosoma? Cuando los genes están presentes en un mismo cromosoma, y en el caso de Mendel, él vio que eso pasaba con el color de la flor y la forma del grano de polen, ¿ya? Cuando tenemos nosotros genes que están presentes en un mismo cromosoma, estos no se heredan de manera independiente, sino que siempre se van a heredar juntos. Esto es lo que se conoce como ligamiento genético. Estos son los genes que están en un mismo cromosoma y que entonces se van a heredar, ¿no es cierto?, en conjunto. Entonces, los genes que están presentes en un mismo cromosoma infringen la ley de la distribución independiente y básicamente su herencia es como está puesta en este cuadrito que está aquí, está tachado en la diapositiva anterior. ¿Ya? Entonces, para los guisantes, ¿no es cierto?, el color y la forma, el color de la flor y la forma del polen son genes que están en una misma flor y que entonces se heredan juntos a menos que exista justamente el proceso de entrecruzamiento durante la meiosis y que este proceso de entrecruzamiento genere nuevas variantes. Entonces aquí justamente hay un proceso de recombinación en el momento de la formación de los gametos y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el momento en que los cromosomas se entrecruzan, en los quiasmas se rompen y se intercambian pedazos de cromosoma, se termina con gametos que en realidad ya no cumplen, ¿no es cierto?, las frecuencias de genotipos que nosotros estábamos observando en un inicio, ¿ya? En el caso de los genes que están presentes en los cromosomas sexuales, ¿no es cierto? Los cromosomas sexuales vimos que en el caso de la mitosis, ¿no es cierto?, los cromosomas sexuales se heredan como un par de autosomas normales, pero en el caso de la meiosis, los cromosomas sexuales sí se van a dividir, ¿no es cierto?, de manera diferenciada y eso es lo que hace que nosotros tengamos gametos, ¿no es cierto?, diferentes en cuanto a los cromosomas sexuales. Y vimos que también eso podía tener consecuencias, ¿no es cierto?, en cuanto a las trisomías, ¿ya? Entonces, eso desde el punto de vista ya de expresión del fenotipo de los cigotos que se generan, como en el caso de la inteligencia, por ejemplo, tiene consecuencias importantes porque si es que hay genes que están presentes en el cromosoma X, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, las mujeres pueden llegar a ser homocigotas o heterocigotas para ciertas condiciones, ¿ya? En el caso de los hombres, ¿no es cierto?, hay genes que están presentes en el cromosoma X y se van a expresar y hay genes que están presentes en el cromosoma Y que es diferente y no son los mismos que están en el cromosoma X que también se van a expresar. Entonces, por ejemplo,
el gen de la calvicie es un gen que está presente en el cromosoma X, ¿ya? Eso quiere decir que en el caso de los hombres, como ellos heredan el cromosoma X directamente de la mamá, si en la familia de la mamá hay calvicie, eso quiere decir que de ley ese hombre de esa generación va a presentar fenotípicamente esa condición porque él no tiene, ¿no es cierto?, más que un solo cromosoma X y entonces el gen de la calvicie de ley se va a expresar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el cromosoma X, ¿no es cierto?, en los hombres define algunas condiciones. En el caso de las mujeres pasa una cosa curiosa y es que el cromosoma X como en este caso las mujeres son homocigotas para el cromosoma X, uno de los dos cromosomas se vuelve disfuncional y se transforma en lo que se conoce como cuerpo de Barr, ¿ya? Entonces, solamente uno de los dos cromosomas de X es el que va a expresar sus características y entonces el otro simplemente se vuelve completamente silente, ¿ya? En el caso entonces de la herencia del cromosoma X en el momento de la meiosis, eso es lo que va a definir, ¿no es cierto?, el sexo del cigoto. Y entonces cuando tenemos, ¿no es cierto?, los óvulos van a segregar sus dos cromosomas de X, ¿no es cierto?, y vamos a tener 100% de óvulos con el cromosoma X. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, en el caso de los espermatozoides, el 50% de los espermatozoides con un cromosoma X y el 50% con un cromosoma Y. Ya desde el punto de vista de los individuos o descendientes que se pueden obtener, entonces tenemos que el 50% pueden ser hembras y el 50% pueden ser machos, y en consecuencia los genes que están presentes en los cromosomas sexuales, ¿no es cierto?, van a tener exactamente las mismas proporciones que la que tienen, las probabilidades que tienen, ¿no es cierto?, de heredarse los cromosomas. Entonces, hay una última cosita que necesito tratar con ustedes y es que, de todas maneras, de lo que Mendel trabajó a lo que conocemos ahora, se ha visto que estos patrones de dominancia no necesariamente responden a lo que Mendel observó. Entonces, nosotros tenemos casos justo como el color de las flores en donde hay lo que se conoce como dominancia completa. Eso quiere decir que tenemos alelos que son dominantes y alelos que son recesivos y esta dominancia es completa. Cuando el alelo dominante está presente es exclusivamente el que se expresa, ¿no es cierto? Entonces el fenotipo de la condición heterocigótica es igual al fenotipo del alelo dominante. Hay algunos caracteres que presentan un patrón distinto de dominancia y entonces entre ellos hay lo que se conoce como dominancia incompleta. Y esto, por ejemplo, es el caso, ¿no es cierto?, del color de las flores en otro tipo de leguminosas, ¿ya? Y entonces en este caso nosotros tenemos individuos parentales con un genotipo dominante, con un genotipo rojo, individuos parentales con un genotipo blanco. Y en el momento en que cruzamos estos, nosotros tenemos una generación descendiente en la que el fenotipo heterocigoto es como una condición intermedia entre los dos fenotipos parentales, ¿ya? Entonces, en este caso, esa condición intermedia se expresa con flores rosadas. Y entonces, al momento de generar, ¿no es cierto?, individuos a partir de esta primera generación, nosotros tenemos proporciones para una F2 con fenotipos distintos a los que vimos en el caso de Mendel, ¿no es cierto? En el caso de Mendel nosotros teníamos 3 individuos con la condición dominante. Cuando veíamos dominancia completa teníamos 3 individuos con la condición dominante y 1 con la condición recesiva. Cuando hay dominancia incompleta,
tenemos un individuo con el fenotipo dominante homocigoto, un individuo con el fenotipo homocigoto recesivo y 2 individuos con el fenotipo intermedio, ¿ya? Hay también, ¿no es cierto?, en el caso de algunos genes, yo les había mencionado el tipo de sangre, donde ocurren otros tipos de dominancia, ¿ya? Entonces, en algunos casos tenemos lo que se conoce como codominancia. Eso quiere decir que cuando el genotipo intermedio ocurre, ¿no es cierto? Este genotipo intermedio se expresa en sus dos condiciones. Entonces, por ejemplo, en los individuos en donde nosotros tenemos el tipo de sangre A y el tipo de sangre B, ¿no es cierto?, que provienen de parentales que son A puros o B puros, el heterocigoto AB tiene su propio fenotipo, pero justamente ese fenotipo propio expresa, ¿no es cierto?, o se traduce en la expresión de los dos fenotipos. En los tipos de sangre, la condición A o B o 0 codifican para la expresión de una proteína que está presente en la membrana celular de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos individuos heterocigotos, la codominancia lo que va a implicar es que el heterocigoto va a tener expresadas en la membrana celular tanto las proteínas del fenotipo A como las proteínas del fenotipo B, ¿ya? Entonces, esto se vuelve un poquito más complicado ya cuando, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta que de hecho en el caso de los tipos de sangre no tenemos solamente la presencia del alelo A, del alelo B, pero también tenemos, ¿no es cierto?, un tercer tipo, ¿ya? Tenemos el tercer tipo de alelos que es el alelo O, ¿ya? Entonces aquí tenemos alelos múltiples, tenemos el A, el B y el O. La diferencia del alelo O con los otros dos alelos, con el A y el B, es que en el O lo que hay es la ausencia de la expresión de las proteínas en la membrana celular de los glóbulos rojos. Entonces, en los alelos múltiples, el O, por ejemplo, tiene ausencia de proteínas, el alelo A tiene solamente las proteínas A, el alelo B tiene las proteínas B, y el alelo A, el genotipo AB, ¿no es cierto?, tiene ambos tipos de proteínas expresados, ¿no es cierto?, en la membrana celular, ¿ya? Estas proteínas son importantes porque estas proteínas están asociadas, ¿no es cierto?, a la capacidad que tiene uno de encontrar tipos de sangre compatibles, ¿ya? Entonces, esto va a determinar que justamente algunas personas puedan ser donantes universales, ¿ya? Por ejemplo, las personas que tienen la sangre de tipo O, dependiendo del factor RH también, o sea, potencialmente pueden donar sangre a los demás grupos porque justamente como no tienen las proteínas expresadas en la membrana celular, no tienen problema, ¿no es cierto?, en sintetizar algunos carbohidratos que están presentes en la membrana celular, pero en cambio los individuos, ¿no es cierto?, que son AB, solamente pueden, ¿no es cierto?, recibir un tipo específico de sangre porque justamente tienen proteínas súper específicas en la membrana celular. Entonces, con esta información que les acabo de dar yo ahorita, que es así como que sí es un poco masiva, en su aula de práctica, ustedes tienen aquí
en la unidad de genética y evolución unos problemitas que son estos ejercicios de genética mendeliana, ¿ya? Estos ejercicios de genética mendeliana, yo les voy a pedir que trabajen en los grupos de siempre, pero estos ejercicios de genética mendeliana al final, porque con ustedes todavía no hacíamos la tercera parcial de laboratorio, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. No, profe. Ya, tienen hasta el martes para resolver estos ejercicios de genética mendeliana y estos ejercicios de genética mendeliana van a ser su última parcial, ¿ya? Ya, profe. Entonces, si quieren, ahorita podemos abrir el archivo. O sea, cuando ustedes hacen clic aquí, tienen ustedes, le he puesto hasta el lunes, pero es hasta el martes. Tienen ustedes aquí un PDF que se pueden descargar y en ese PDF está justamente el archivo que tienen los ejercicios, ¿ya? Entonces ustedes tienen 10 ejercicios de genética mendeliana y para cada ejercicio lo que yo sí necesito es que ustedes, o sea, no me pongan simplemente la respuesta, pero si necesitan realizar un cuadro de Punnett, ustedes hagan el cuadro y en base de eso justifiquen la respuesta que yo les estoy pidiendo, ¿no es cierto?, para cada problema, ¿ya? Algunas preguntas de esto tienen solamente el formato de pregunta, como la 4, ¿no es cierto? Porque el daltonismo se presenta en una mayor cantidad de hombres que de mujeres. Evidentemente esto solamente está presente como pregunta, pero sí van a tener ustedes de pronto que investigar un poquito y entonces en función de eso argumentar su respuesta haciendo, ¿no es cierto?, haciendo los cruces, ¿ya? Entonces tienen ustedes aquí, tienen los 10 problemas, si quieren ahorita les puedo dividir en las parejas para que un poco coordinen entre ustedes, vean cómo se van a organizar y entonces me envían esto resuelto. Y eso queda como su tercera parcial, ¿ya? Profe, una pregunta. Verá, en el deber que nos mandó que era hasta ayer, había como una confusión en el EVA, que todos los documentos se mezclaban. Entonces, no sé si a usted le sale de igual manera. Déjame ver. ¿Me estás hablando de qué deber? ¿Me puedes repetir, por fin? Informe de meiosis y mitosis, profe. Debe ser que tal vez les puse que entreguen como grupos. Eso a veces le vuelve medio loco al EVA. Pero en su caso no era tanto problema porque los grupos en los que ustedes trabajaban son los mismos, ¿no es cierto? ¿Han sido los mismos desde el principio? No, profe. Ay, cierto. Ya, déjame ver una cosa. Si yo le hago clic, ahorita ustedes están viendo como yo veo esto. Entonces hay 3 grupos y están 3 trabajos enviados, pero déjenme ver. Mm. ¿Quién tuvo problemas? ¿Solamente Alexandra y Arlet o en general varios? Yo también, profe, tuve ese inconveniente. ¿Quién eres? Caterina Contra. Ya. Verán. Yo no tuve problema, profe, solo que mi problema fue cuando yo subí, yo no tuve ningún problema y no me apareció ningún trabajo. No que cuando yo ya subí, ya le apareció a Alexandra y a David Maijo. Entonces por eso yo les sugerí que lo suban
como una entrega extra. Ah, por En- eso tengo varios trabajos ahí. ajá, Oh, por eso fue Dios. Ya. mi A ver, entonces, déjenme ver. Por eso siempre es más bonito cuando desde el principio trabajan en los mismos grupos, porque ahí le van, no sé, todo está. Pero claro, aquí está el informe, Juan Pablo Carrera, Joan Obaco. También ayuda cuando ponen el nombre, entonces yo tengo aquí unos trabajos que dicen informe mitosis y meiosis, que no tengo idea de quién es. Ahí dice Keila Jiménez, Nicole Maldonado, Keila Jiménez, Nicole Maldonado, Juan Pablo Carrera, ya todos los demás tienen el mismo nombre. Siempre acostúmbrense a poner su nombre en el trabajo, ¿ya? Entonces, veo que hay un trabajo que es el de Keila Jiménez y el de Juan Pablo Carrera, que se repite, o sea, están repetidos. Vamos a hacer una cosa. Les voy a volver a habilitar el espacio, pero les voy a poner como entrega individual y entonces necesito que solamente uno por grupo suba, ¿ya? No se olviden de ponerme en el trabajo el nombre de los integrantes del grupo o solo su nombre si van a ser solos. Yo no sé si para esto de los problemas genéticos prefieren trabajar solos o en grupo. yo sí le comenté al profe que por mi lado sí iba a ir sola. Ya, entonces les voy a poner, les voy a poner para que entreguen individualmente y ahí ustedes, si es que hacen en grupo, me ponen el nombre de las personas, si es que hacen solos, me ponen solamente su nombre, ¿ya? Pero tengo entonces que volverles a crear una tarea y entonces no se tienen que olvidar de subir ahorita, ¿ya? Puede ser hasta la noche, por favor, que ahorita tenemos una prueba. Ya, después de la prueba. O sea, yo les dejo abierto para que estos suban hasta hoy. El otro sí queda abierto hasta el martes, el de genética mendeliana, ¿ya? Ya, profe, gracias. Entonces ya les cambio las configuraciones de ese también para que entreguen solo individual. Profe, una pregunta. ¿Tiene Dime. que de ley ser hasta el martes? ¿Por qué? Porque, o sea, al menos, bueno, por mi lado sí tengo algunas cosas para ese día. Y por Cuéntenme eso, una cosita, porque el profe que le da clases de laboratorio a la otra mitad de su curso de teoría me dijo que ustedes están decalados una semana en el cronograma que tenemos, por ejemplo, con respecto a biología. ¿La próxima semana ustedes ya tienen finales o tienen clases todavía? Finales, profe. Exámenes finales, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo tenía que haberles tomado el examen final de laboratorio hoy día, ¿no es cierto? O el otro viernes del examen final, profe. sí, profe. O sea, lo que pasa es que eso le había comentado la anterior semana, Sí, que hoy, o sea, digamos, hoy era el parcial, pero usted nos había dicho que nos va a dejar el parcial abierto el fin de semana, el ya. del día. Y el de laboratorio nos dijo que no nos iba a tomar porque dijo que no tenía que tomarnos porque no habíamos hecho práctica. Sí, Y por eso. Entonces, este examen que yo les tenía que tomar hoy día era el parcial, ya. Entonces, vamos a hacer una cosa. Este trabajo de genética mendeliana va a ser su tercer parcial, ¿ya? Y entonces ahí sí prefiero más bien que hagan solos. ¿De acuerdo? Sí, ya, profe. profe. Ya. Listo. Entonces, ahorita ya les reconfiguro para que puedan volver a sufrir lo de mitosis y meiosis. Y entonces, si es que lo de genética mendeliana va a ser su tercer parcial, tienen hasta el próximo viernes para entregarme, ¿ya? Oye, profe, muchas gracias. Ya. Listo, Ah, chicos. Y, profe, profe, y el parcial de biología, o sea, el de teoría, El parcial de teoría sí es el próximo viernes. y Entonces, el final, ¿ah? y el final. El parcial de teoría todavía no los tomo.
No, profe. Y entonces, o sea, para teoría, déjenme ver cómo estaba organizado en la presentación que les dije y ya les pongo un mensajito, ¿ya? Que bestia, ahora sí me tosté mal. Ya, profe. Ya, Entonces, y cualquier cosita le avisamos, o sea, le escribimos al grupo si es que no hay molestia o si no, sí, usted nos avisaría para estar pendientes. Y, profe, me retiro porque justamente tengo que entrar a otra clase. ya, no hay problema. Ya les reviso cómo había codificado yo las calificaciones del tercer parcial y al final, que bestia, ya, ahora sí me volé. Listo, no hay problema. Ya les vuelvo a poner la tarea, no se olviden de volver a subir, ¿ya? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Ya, listo chicos, ya nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.